Las que quieras en el 11 72 08 0101. Vamos con Lilita. Una experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que nos expresa de una sociedad rota, una experiencia cruel y perversa. En el sentido, a ver, ¿qué diferencia hay entre la crueldad y la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Vos te vanagloriás de la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad. Me parece que la verdad tiene sentido. Y en una época de sin sentido, porque hay una crisis de sentido en el mundo, ¿eh? Es un mundo sin Dios. Y decir sin Dios es decir sin sentido. Porque si no hay sentido, ¿qué somos? ¿Para qué vivimos? Qué triste. ¿Para qué vivimos? Pero para ser vida, para ser sentido, para el otro. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Viviana? Un gusto estar acá con ustedes. Un placer. ¿Cuánto daño sentís que va a dejar la presidencia de Javier Milei? La escuchábamos recién clarísima, Lilita, que no es la primera vez que habla de la diferencia entre la crueldad y la perversión que le suma la crueldad este gobierno. Yo creo que va a ser muchísima, porque coincido con Lilita, ¿no? Hay un goce en la crueldad, y ese goce de la crueldad, Vivi, se inscribe también en el orden de la mentira, que persigue nada más ni nada menos que la sociedad, o una gran parte de la sociedad, en definitiva, no crea en nada. No crea en las personas con discapacidad, no crea en una institución como el Garrahan y los médicos pediatras, no crea en una institución como la universidad pública, más allá que es una institución que tiene que ser discutida, transformada y cambiada. Entonces, y creo que lo decía bien Lilita, ¿no? Y creo que lo compartimos, creo que Milei y gran parte del mundo libertario es el síntoma de una sociedad rota. Y es ahí donde se inscribe este goce de la crueldad. Y esto es lo que muchas veces a mí me enoja y llego hasta la indignación con muchos colegas y ex colegas en la Cámara de Diputados, porque yo ya no les pido que se preocupen por todo. Pero ¿no te conmueve la situación de los jubilados? ¿No te conmueve lo que está pasando con las personas con discapacidad? ¿No te conmueve lo del Garrahan? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos y preguntarle, ¿por qué estás anestesiado? ¿O por qué antes decías una cosa y ahora tenés otro discurso? Es lo que yo denomino en cómo se han convertido muchos en republicanos intermitentes y de ocasión, ¿no? Con otra vara para medir las cosas. Exactamente, con distinta vara y con doble estándar. ¿Qué significa ser republicano hoy, Maxi? Primero, bancar la división de poderes. Y a ver, y esto es un ADN que la coalición cívica, Lilita y cada uno de nosotros no vamos a renunciar, gobierne quien gobierne. Pero el presidente no cumple la ley. Sumándome a la pregunta de Fulco, no cumple la ley, no la respeta. Bueno, pero por eso, con lo que ha hecho hoy con universidades, con emergencia pediátrica, y con entonces, personas sin la hermana que no se presenta en Libra, o sea, ¿cómo es esto? Yo creo que ahí tenemos la crueldad y ahora desobediencia a la Constitución, y estamos frente a un claro conflicto de poderes, que yo creo que acá la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, va a tener que tomar una determinación al respecto. Vos hoy escribías un tuit que yo lo imprimí que dice: en una república la división de poderes no es una formalidad ni una cuestión de edificios separados. Implica respetar y acatar las decisiones de los otros poderes que equilibran y limitan al Ejecutivo. El Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y el Congreso insistió. Y ahora el Ejecutivo, con una inventiva inédita, intenta eludir el cumplimiento de la ley. Estamos frente a un tipo que habló desde el primer día de espaldas al Congreso. Bueno, pero esto es muy grave. Yo no veo a la oposición desesperada tratando de decir que esto está mal. Bueno, yo creo que algunos sí, otros no. Son muy pocos. Y por eso creo que esta elección es muy significativa para no comernos la curva de los dos extremos, ¿no? Que hay que tratar de poner un poco de equilibrio, de responsabilidad, de firmeza y de coraje, porque como decías, Viviana,
arrancó Milei su presidencia dándole la espalda al Congreso. Sí, a quienes se llama ratas, ¿no? Exacto. Las personas que están ahí adentro. Y el objetivo que persigue en esta elección de medio término y lo que viene haciendo junto con los libertarios en la Cámara de Diputados y de Senadores, no hay ningún interés de construir mayorías o acuerdos para discutir las transformaciones que la Argentina necesita. El presidente y su círculo más íntimo, lo que persigue en esta elección de medio término es consolidar 90 héroes que bloqueen y permitan y sostener los vetos futuros del presidente de la Nación y seguir gobernando a diestra y siniestra con decretos de necesidad y Pero urgencia ¿cómo no respeta y decretos lo delegados. que el Congreso sanciona? Bueno, ¿Cómo se explica eso? Bueno, es que yo creo que no, él no cree en el Congreso. Está bien, claro, pero ese presidente, si ustedes sancionan y el tipo lo veta, o sea, es que inexplicable. Sí, bueno, ahora Y hablabas como de los polos, y lamentablemente los del centro no gobiernan, pero es muy complejo. bueno, pero yo Con creo el bendito cuento de la grieta. por eso ¿viste? yo sé que estamos a poquitos días ¿Esto merita un juicio político o uy, qué exagerada, bueno, qué golpista? yo lo primero que creo que amerita, Viviana, es claramente marcar el conflicto de poderes. Nosotros, como sabés, hemos intimado al jefe de gabinete, que es quien debe reasignar las partidas presupuestarias. Toto Caputo. Y aparte, Toto Caputo, pero aparte, que no mientan. A ver, con 2 de las ampliaciones que tuvo la CIDE en febrero y abril de este año, garpábamos la situación del Garrahan para resolverle la situación a los médicos pediatras del Garrahan y los gastos de funcionamiento del hospital. Igual te morís y te cuento algo. ¿Sabes que la CIDE, me enteré hoy y lo estoy investigando y ampliando la información, está bancando por lo menos a 2 programas de televisión que uno cuando los mira en un principio no cree que son de política? Estuve buscando un programa de la noche y otro que es un poquito más tarde y a un par de panelistas, 2 mujeres libertarias que van a participar en esos programas. ¿Sabés quién le paga? En blanco el canal y en negro la CIDE, pero así. Y la persona que me lo contó es la que produce uno de los programas y quiere que se sepa, porque le están diciendo que en su programa de televisión tiene que poner a 2 personas para que defiendan a este gobierno y que él ponga una guita y ellos ponen con la guita de la CIDE el otro. Bueno. Y mientras tanto, los pibes No en el Garrahan no hay guita. Es indignante. Es indignante, e imagínate si no le frenábamos, que fue por primera vez después de la reforma de la Constitución del 94, Vivi, el DNU de los 100.000 palos que pretendía la CIDE sin ningún tipo de control. Pero Maxi, sin ir más lejos, hoy nos reíamos de estas fotos que acá no las se tenemos, ven. mirá. Casi gastan 15 millones por una foto que no se ve. No les para vemos las cambiar caras a los fotos. candidatos. Y O eso. sea, era lo mismo que estuviera Esper, Santilli, mirá. O sea, en esto iban a gastar 15 millones, no sé cuánto. 15.000 millones. 15.000 Ahora millones. van 15 millones de dólares, 10 Sí. millones de 15 dólares. millones de dólares. El otro día vino Sí, Manes hablaba de acá dólares, y dijo pero- que en un momento va a ser complicado porque no va a haber pediatras, por ejemplo. Hoy yo leía en mi editorial la cantidad de médicos que ya no laburan, de médicos que se van. Digo, entonces, ¿cómo sigue esto? Pero no solamente los médicos pediatras, lo que está sucediendo con el ecosistema científico-tecnológico en la Argentina. Y aparte, vuelvo a esto que te decía, ¿no? A cómo inscriben en el orden de la mentira que una parte de la sociedad no crea en una institución que confiamos todos los argentinos y más los argentinos, que familias que confían sus hijos cuando atraviesan un momento delicado de salud a un hospital como el Garrahan. Pero eso es porque estamos rotos, tan A rotos ver, como el presidente, porque es sentido común. Nunca hubiera pasado una cosa así. Vos no podés no estar a favor de ese tipo de emergencias. Yo creo o que, de los viejos o de los niños. yo creo o que de los tiene que ver, docentes, o de- digamos, Milei es el síntoma de esta sociedad Sí, rota. claro. Y a su vez, él, junto con Santiago Caputo Parece que Santiago Caputo sería el reemplazo de Huerta. Bueno, veremos, En ¿no? Cancillería. Digamos, algo vi que anunciaban cuando Sí, venía sí. camino acá, lo daban Sí, como sí. previsión. Bueno, pasaría del sótano, digamos, a Estados Unidos. Digamos. Y tiene una pregunta que te va a hacer Fulco, que acotó hoy con una maldad el caso de Santiago Caputo, si es canciller, con el caso Libre en Estados claro, Unidos. Viste que hay una interna grande entre Caputo y los Menem. Si Caputo va como canciller y la causa sigue trabajando, sigue caminando ya en Estados Unidos, ¿quién va a defender a Karina? ¿Lo va a defender? ¿No la va a defender? Bueno, ¿La va a tirar a los leones? A ver, ¿no? nosotros, entrando un poquito Sí, a queremos Libra, ¿no? meternos en el caso Libra. Tengamos en cuenta que la justicia de Estados Unidos ya confirmó pérdidas
en el tema Libra por más de 251 millones. Y esto no es un dato menor, ¿eh? Estamos hablando del 50% de lo que tiene que poner Cristina y el resto de los subfuncionarios que fueron juzgados por la causa vialidad, ¿eh? Recordame la cifra, 200... La justicia norteamericana ya confirmó en el tema Libra pérdidas por más de 250 millones de dólares. Y en 5 horas, porque vos hablas de una causa que lleva un tiempo. Una causa que, O sea, que 5 lleva horas. un ¿Y tiempo. cuál es la situación hoy? Vos venís de la comisión Bueno, ahora Libra por el caso Libra. Acabamos de terminar hace un rato. Como ustedes saben, la comisión Libra se crea en el mes de abril. El 14 de febrero, cerca de las 7 de la tarde, tuvimos el famoso tuit. Igual eligieron el Día de los Enamorados. De los Días le pusieron Enamorados. onda, sí. Teníamos el famoso tuit del presidente cerca de las 7 de la tarde, donde promocionaba el proyecto Libra y en donde sigue un gran interrogante que esto tiene que responder ante la comisión investigadora, pero ojalá responda ante el juez Martínez de Giorgi, que tiene la causa ahora, y el fiscal Tayano, que parece que están bastante lentos y que muchas de las situaciones que se dieron o avances que se dieron hoy en la justicia federal es por el trabajo que vinimos haciendo en la comisión investigadora, que es quién y cómo le acercaron el contrato alfanumérico al presidente de la Nación, que no tenía estado público y era de más de 40 caracteres. Y además de quién le llevó esa información, que por supuesto ahí aparecen los personajes como Novelis, Terrones Godoy, Morales, Davis, el de Singapur, que entró con un nombre que no... ¿Cómo puede entrar el falso personajes, chino, personajes marginales. Marginales. Marginales Como el presidente y la hermana. Marginales del mundo cripto que llegaron a lo más íntimo del presidente de la Nación por acceso permitido por su hermana, la secretaria general de la presidencia, y eso se ve reflejado, Viviana, en los más de 10 encuentros registrados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia, por Mauricio Novelli, con el presidente Y Milei. hasta ahora, Maxi, ¿cuál sería la responsabilidad del presidente, de la hermana, más allá de todo lo que contás y lo que venimos siguiendo? Como ustedes saben, nosotros... Porque la hermana no va a declarar. Bueno, a la hermana nosotros la hemos citado 2 veces. Pero va a ir la policía a buscarla. Pero esto también es lo distinto de este gobierno, ¿no? No sabés cómo describirlo porque es indescriptible, digamos, ¿no? es como ¿Qué palabra le pongo a esta manga? Exacto. Sí, sos demasiado correcto. Esta manga de impresentable, Sí. te diría, porque no ha pasado en otros tiempos. Y han pasado cosas. Y han pasado cosas. Claro. Acá no viene un solo funcionario al Parlamento. Salvo Guillermo Franco, no viene un solo funcionario. Se enoja y se va. Y nunca en comisiones investigadoras, ¿qué? Decinos quiénes son los funcionarios que tendrían que haber A ver, ido. funcionarios y no que tendrían que haber venido a la Sí. comisión, la secretaria general de la la presidencia, hermana del Karina presidente, Milei, la 3%. el ministro de Justicia, Cunio Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, el señor Melik, la señora Sicabo, jefa de gabinete de Cunio Libarona, que estuvo a cargo, ¿se acuerdan?, de la unidad de investigación interna, que después de no tener respuesta rápida el propio presidente y todo el equipo, después de lo que había pasado el 14 de febrero cuando promocionó la estafa Libra, el presidente de la Nación, hicieron esta unidad de investigación. Informes que de la Oficina Anticorrupción y de la unidad de investigación del Ministerio de Justicia guardan un secreto absoluto y no hay posibilidad de acceso a la información pública, y en esto... Y Toto Caputo, ¿no? Y Toto Caputo. Y en esto le hemos marcado al Procurador General, al doctor Casal, que ese secretismo no lo podía tener el fiscal Tayano en relación a la colaboración que creíamos que otro poder del Estado, como la justicia, tenía que tener con la comisión investigadora de Libra. Pero ¿y por qué tanta impunidad, bueno, Maxi? esto es lo que... A ver, nosotros, por supuesto, en la comisión vamos a evaluar la conducta de la Justicia Federal y del Ministerio Público. ¿Pero puede ir la policía a buscarla? Por ejemplo, a Karina Milei. Bueno, nosotros... Tiene coronita. Nosotros no vamos a agotar todas esas instancias. El juez Martínez de Giorgi nos dijo que no. ¿Pero hay un plazo? Nosotros tenemos un plazo al 10 de noviembre. Estamos haciendo, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos
llevando adelante los 15 de los 28 diputados que integramos la comisión, y que por supuesto nosotros vamos a requerir el auxilio de la fuerza pública. Ahora apelamos la decisión de Martínez de Giorgi y está a resolverse en la sala 1 de la Cámara. Cuando decís apelar a la fuerza pública es que esté donde esté Karina Milei. Es que se le avise que se tiene que presentar. Un mecanismo que existe es que el juez le diga, mire, usted tiene que comparecer tal día y en tal hora en la Cámara de Diputados, o por ser funcionaria podemos acordar que esa declaración la preste en las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia, y que si eso no sucede, por supuesto, el juez debe determinar el auxilio de la fuerza pública para, como sucede, Viviana, en un lugar normal. En cualquier, en un juicio de alimentos. Claro, porque supuestamente ella no iba al principio porque estaba de viaje. Bueno, digamos, a la estuvo primera de viaje, fecha, estuvo de viaje, ofrecimos, a la segunda, como que pero quería ir, tenía la voluntad supuestamente. Pero por eso decía que es una manga de impresentables, porque, y de chorros. Los funcionarios, cuando se investigó lavado de dinero en el 2001, Lilita no tuvo impedimento de poder acceder a causas judiciales y a la presencia de funcionarios o la colaboración en ese entonces de Pou, que era el presidente del Banco Central de la República Argentina. No lo tuvo la comisión investigadora del atentado de la AMIA, donde pasaron por la comisión investigadora jueces, expresidentes, exsecretarios de la CIDE, y además, una vez finalizada la instrucción de una causa como la de la AMIA, la comisión investigadora tuvo acceso al expediente. Lo mismo pasó con la comisión investigadora Ara San Juan. Lo mismo pasó con la comisión investigadora de los 90 de la causa IBM, Banco Nación, de aquel entonces. Y entonces lo que es claramente reprochable, y ahí también evaluar las responsabilidades políticas y también la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, si fuera inocente, y la destrucción y ocultamiento de prueba por varios funcionarios, que por supuesto la comisión va a evaluar. Estamos hablando de una mina que hacía tortas, tiraba las cartas, que estaba en una asociación ilícita. No sé qué saben ustedes más allá de lo que sabemos nosotros. Pero aparte no podemos pasar por alto esto. ¿Dónde se inscribe Libra? Libra se inscribe en un patrón de conducta y una matriz de funcionamiento que tiene que ver con la compra y venta de candidaturas, que vos muchas veces muchos hablaste, dolores de cabeza me trajo, claro, Maxi. que tiene que ver con el tarifario para acceder al presidente de la Nación, y que ese tarifario se puso a flor de piel en lo que fue los actos preparatorios del caso Libra en el Tech Forum, que Yo Mauricio igual Novelli... Te marco algo, digamos, mi indignación con la venta de candidaturas es porque terminó pasando lo de la narcodiputada. Estaban comprando fueros a 50 lucas, a 30 lucas, a $100.000, digamos. Me indignaba, y yo por eso me enojo, porque me indignaba que las vendieran, y por otro lado porque sabía que esa venta de candidaturas era de gente que compraba impunidad. Así es. O sea, me imaginé de todo menos que iban a caer narcos, pero ahora tenemos una mina que puede ser senadora. Senadora por Río Negro. Entonces es muy grave. Y a eso sumale después el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, eso es la denuncia del pago de coimas del 3 al 8%, y no una denuncia que hizo algún sector de la oposición, sino un personaje como Españolo que tenía más ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada que la propia secretaria general de la Presidencia o que el propio Santiago Caputo. Pero también es indignante porque de Españolo no sabemos nada. Está en su casa de Pilar y no tenemos la menor idea. No fue a declarar, no lo fueron a buscar. Por eso, es raro. Por eso en esto es importante, siendo muy respetuosos de la independencia de poderes y de la justicia, poner el ojo en cómo está funcionando la justicia. ¿Por qué hablaste de destrucción de pruebas? ¿Hubo algo? O sea, recién como al pasar, entre las cosas que decías, dijiste destrucción de pruebas. Bueno, tiempo tuvieron. No, pero pasó, digo, se sabe de algo. Y con el informe de la Oficina Anticorrupción de Melic y con el informe de la OUT, nadie sabe dónde está. Entonces, hoy que resolvió la comisión investigadora, que por lo menos nos digan los números de expedientes con los cuales se tramitaron cada uno de esos informes, para ver si realmente existió o no existió o qué sucedió. ¿Crees que no? Bueno, y es lo que hemos solicitado a Martínez de Giorgi
que podamos tener acceso a la causa, que le hemos hecho un requerimiento muy detallado más allá del acceso total a la causa y que por supuesto también nos comprometemos a mantener la reserva para no empiojar la investigación del fiscal, pero también decir esto, algunos avances en la justicia. Mira, hay gente que dice, 8 indagatorias en un día se fumó Cristina. Nos parece un delirio que esta mina no se presente, ¿no? Como diciendo... Bueno. Y es verdad, y yo no lo soy defensora de Cristina, pero es verdad, si una persona como Cristina, que fue presidente, se bancó 8 indagatorias en un día, ¿por qué esta mina, Bueno, la pastelera, tortera, tarotera, tarotista? No, pero, me indigno. miren, Claro, es como, a ver. yo te juro, en este canal, de este canal salió todo el tema Spagnuolo y el Andis. Y yo no puedo creer que todavía, o sea, si yo hago eso, tengo la justicia, soy Spagnuolo, ya me fueron Pero a buscar. obvio, pero- Spagnuolo no aparece, pero- lo que pasó con el Andis no se sabe nada, todo esas Libra, las valijas, hay muchos casos de Bueno, la corrupción en este valija, gobierno. lo que sucede en el PAM y en ANSES en muchísimas provincias. Es un montón. Y a ver, yo no estoy dispuesto a consagrar impunidad. No estoy dispuesto a consagrar la impunidad y que no me corran con la cuestión de la gobernabilidad. Creo que nosotros tenemos una gran tarea por delante en la comisión. Y también que Nos la falta- justicia actúe Bueno, en tiempo y forma esto- tiene que ver con la gobernabilidad. Pero por eso, también, esto se ¿no? lo hemos pedido muy claro a Martínez de Giorgi, se lo hemos transmitido al procurador y ya ¿Y qué vuelvo le a dicen? decir. Estaba Bueno, pensando en el fentanilo también. Martínez de Giorgi nos tiene que contestar el requerimiento de acceso a la causa. Nos impidió el auxilio de la fuerza pública, pero nos concedió la apelación. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de resolverlo y ojalá la Cámara, la Sala 1, que preside el juez Llorens, entienda que nosotros no estamos haciendo nada como comisión investigadora por afuera de la Constitución y que tiene que ver con esto. En determinar responsabilidades políticas, en no renunciar al poder de contralor político del Poder Ejecutivo y en este caso el presidente de la Nación, su hermana y distintos funcionarios ¿Se puede que citar al estuvieron presidente? involucrados. Al presidente lo vamos a invitar porque como ustedes saben rige el 250 del Código Procesal. Dice si lo dejan hacer el show del gato, del risco. Donde puede hacerlo por escrito. Pero alguna explicación tiene que dar. Bueno, nosotros le hemos ya enviado en 2 oportunidades. Pero pará, pero no puede ser. En 2 no, oportunidades. No va nadie, Está dale. ocupado. En No. dos oportunidades. Pero Pero claro, pará, ¿cómo te sentís? Porque uno es diputado o sos senador y vos decís, bueno, no quiero impunidad, la justicia, y te encontrás vos, bueno, Lilita ni hablar, luchando y peleando por cosas y por causas que terminan en la nada. Bueno, No puede ser que a tanto pero yo delirio creo que el Día de los Enamorados, que fue el día que nos garcharon a todos. yo creo. porque- No, Sin amor. a ver, Sin amor. Fue sin amor. Fue sexo sin amor el 14 sin amor de febrero. y donde Se llevaron un montón de 5 o guita. 6 vivos se hicieron millonarios. ¿Sabías que hay unas billeteras, que algunas billeteras son de gente y de funcionarios muy importantes Bueno, del gobierno? eso es lo que estamos- Ustedes saben nombres, nosotros tenemos nombres. Estamos Eso- en eso, pero tenemos bueno, nombres. nosotros estamos Digo también, tenemos y me hago estamos- la iris. nosotros también estamos en esa pesquisa. Hoy resolvimos. Sos Vivi. ¿Lo tenés a Martín Menem? Hoy la comisión resolvió pedir a una cantidad de billeteras, a ver si figuran Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert y el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem. Recordémoslo, Porque- Adorni, Martín Menem, José Luis Espert y ¿qué más dijiste? Y Karina Milei. Y Karina Milei. Es grosísimo. En ¿no? este tiempo te presionaron, te amenazaron a ustedes. a alguien? Hubo de todo un poco. Hubo intentos de querer negociar las decisiones de la comisión investigadora. Para no citar a Karina, Lo básicamente. que pasa, para no citar a Karina, ¿Qué o que, sería no, o que negociar? no apareciera, bueno, algunos, digamos, Cita a este y a este no. era como medio solapado, ¿no? Acordemos la hoja de ruta y de trabajo de la comisión. Pero perdón, Maxi, tomé nota porque es importante. Es la primera persona, nosotros habíamos mencionado con Jorge en un revuelto, cuando empezó el escándalo Libra, a Martín Menem como una de las posibles billeteras. Pero estás diciendo que están pidiendo la investigación de José Luis Espert. No, estamos pidiendo información a las billeteras que ya Ok. nos dieron información. Ok, pero digo, A ver, de José Luis Espert, de Adorni, si de existe Karina Milei, del presidente de la presidente Nación y de Martín Menem, y de Martín que es lo que Menem. ha aprobado hoy la comisión. Hoy votaron 15 de los 28
esta solicitud, este oficio a las distintas exchanges. ¿Por qué lo hicimos? ¿Y qué pasa si se confirman estos nombres? Sí. Porque esto es muy técnico. ¿Por qué lo hicimos? Porque ya en otra oportunidad, por pedido de la diputada Selva y por pedido de otros diputados, nos contestaron 2 billeteras virtuales y donde aparecieron... Explícale a la gente lo de la billetera virtual, porque dicen Bueno, cómo, billetera virtual, ¿cómo? Las ¿Cómo exchanges, donde estaban alojadas las la billeteras gente no virtuales, llega a fin de mes, no tiene la menor idea, por yo donde, tampoco, donde operan o donde operaban estos personajes que venían a terminar con la casta. Que venían a terminar con el la negocio casta, se concreta a través de las billeteras de las virtuales. billeteras virtuales, ¿no? Es eso. O sea, hay 7 vivos que se 9. hicieron 9 que se hicieron millonarios con esta estafa. Y tengamos en cuenta que las billeteras, la trazabilidad se puede ver completa. Entonces, ¿por qué requerimos hoy esto? Porque, como les decía, habíamos solicitado la información sobre Novelli. Novelli lo conoce al presidente desde el año 2020, fue uno de los creadores del Tech Forum, el que fijó tarifario en el Tech Forum para que distintos empresarios del mundo cripto pudieran acceder al presidente, después el caso Libra, y aparecen movimientos de millones de dólares de Novelli. En el día de hoy, Viviana, otra exchange, otra plataforma para que entiendan, sí, claro, la para mayoría todo el mundo. nos manda información que empezamos a procesar en este momento en la comisión, donde quien aparece, otro de los personajes que estaba vinculado al caso Libra, que es Terrones Godoy. El socio de Novelli. Sumado a lo de Terrones Godoy, ustedes recuerden los movimientos que hubo de dinero entre Davis, Novellis, el retiro de las cajas de seguridad por parte de la familia de Novelli, la mamá y la hermana de las cajas de seguridad, entre el 30 de enero es la foto de Milei con Davis en la Casa Rosada, reunión autorizada por la Secretaria General de la Presidencia. Fred Machado y estamos todos. Y lo que fue el 14 de febrero y posterior al 14 de febrero. Estábamos hablando que aparecen transacciones, operaciones de $500.000. Un narcodiputado como expert de la alta coimera, que es Karina Milei, del Cuatro Camperas, que está hasta las bolas, Adorni, que es el vocero especialista en fake news, digo, todos tipos que se llenaban la boca hablando de terminamos con la casta, con la corrupción kirchnerista, nosotros somos otra cosa, venimos a cambiarlo todo, bueno, y estarían, y bueno, la casta más casta, que es el apellido Menem, ¿no? Entonces, vuelvo. Sí. Entonces están estas operaciones que nosotros ya hemos puesto a disposición del fiscal Tayano, la de Novelli, la de Terrones Godoy la recibimos en el día de hoy, y por supuesto la de Novelli ya pudo acceder la querella, porque nosotros lo que durante estos meses de investigación la justicia o consiguió o no consiguió, nosotros desde que empezamos a volver a funcionar la comisión, que fue en agosto, fines de agosto, a la fecha, hemos conseguido esta información que consideramos muy valiosa para poder marcar la trazabilidad y cómo operaron esta manga de marginales. Esa transacción de $1.015.000 que nos marcaba Hablaste de marginales. ¿Es posible que toda esta estafa se hubiera cometido sin la participación necesaria del presidente de la Nación? No. La promoción y la publicación de ese tuit el 14 de febrero fijado 4 fue horas. El acto es la estafa necesario para la estafa que hicieron para millones de dólares. O sea, cuando pasó de 0,0001 a 5. Exactamente. Que no lo Y sepa que a los dos, presidente. a menos de 2 minutos de publicado el tuit, 6 billeteras se estaban haciendo la guita. Sí, marginales, pero millonarios. Y aparte, vuelvo a esto. Que esto, si nosotros no llegamos a poder tener esos funcionarios que puedan responder esto en la comisión investigadora por el tiempo perentorio que tenemos del 10 de noviembre, es que la justicia le pregunte, vuelvo y que lo dije, ¿quién y cómo le acercó a usted un contrato que no era público y que tenía más de 40 caracteres alfanuméricos y que no existía en ninguna web de promoción de las pequeñas y medianas empresas y que estuvo de la fijado Argentina? 4 o 5 horas y aparte, el tuit. otra de las cuestiones que hoy marcamos en la comisión, ¿se acuerdan que el presidente en una de las entrevistas armadas que dio sobre el caso Libra y demás, él dijo que
casi ningún argentino había participado Sí. y que todos eran chinos o Sí, sí, hijo de Estados Santilli. Unidos y demás. Sí, el hijo de Bueno, Santilli. hoy una de las exchanges, que si no me falla la memoria, creo que es Ripio, Sí, nos Ripio. contestó que 1.300 argentinos Perdieron. participaron. Participaron. Tenemos que ahora determinar en cuánto, cómo participaron, si perdieron o no, pero que 1.300, hasta en eso miente. Ahora digo, estamos frente a Fred Machado, que dio una entrevista el otro día y dijo que él no se quiere ir a Estados Unidos el 5 de noviembre, que le mandó un mensaje a Santiago Caputo y que le clavó el visto. Pero dijo que si él habla, se cae el gobierno. Mientras tanto, el narcodiputado Espert está en la casa, Santilli se queja porque no está en la lista, pero estamos hablando de que Fred Machado dice, si hablo, se cae el gobierno. Si esto se comprueba, los nombres son Espert, Milei, Karina Milei, Adorni. Digo, es gravísimo, realmente con una mano en el corazón. Ojalá. ¿Sentís que va a haber justicia? Porque uno se siente como un estúpido, Pero, porque son marginales, pero son mira, chorros, ¿viste? sí, o sea, son chorros. marginales, pero para esto mirá si no son ningunos boludos. Mirá si no voy a creer que pueda, No, yo lo sé, pero- que pueda llegar a haber justicia si lo sé. tengo a dos ejemplos en esto. Uno es Lilita, que cuántos años esperó, y otra es mi amiga y compañera de muchos años de política, que es Pablo Olivetti. Le mando un beso, Paula. Claro. Como a muchos otros de la coalición cívica. Así que yo estoy haciendo lo que debo hacer. Y en esto también quiero agradecer a la transversalidad, porque no es fácil conducir y llevar la presidencia entre 14, 15 diputados de distintos bloques parlamentarios. ¿Cuántos libertarios hay en la comisión? Bueno, digamos, 15 representamos a la oposición que 15. nunca renunció a la voluntad de investigar, a determinar responsabilidades políticas y a ejercer el poder contralor del Parlamento. 15. 13 Sí. entran y salen y pertenecen a la Libertad Avanza, al PRO, Al PRO. Bueno, a los radicales con peluca y dos a la UCR. muchos de con ellos peluca. son antiguos compañeros de ruta tuyos, ¿no? Digo, por una cuestión de devenir político, han confluido en más de una ocasión anteriormente. ¿Cómo es el diálogo con ellos, considerando que vos buscás justicia y ellos buscan impunidad? Digo, ¿cómo se miran a la cara? ¿Cómo es ese diálogo con gente con la que tenés confianza, con la que tal vez Decilo, tuviste Máximo. cercanía? No lo decilo. Que algunos no me dicen nada, otros por debajo me dicen, che, qué bueno que estás vos, eso da seriedad y tranquilidad. Es como que me pesa sobre mí la responsabilidad de este ADN coalición cívica, haberme formado muchos años con Lilita, y bueno, eso... pero después vuelvo a esto que te decía al principio, ¿no? A muchos que los quiero y demás, yo les digo, tanto te piden. Juntos por el cargo, ¿no? Como decía. Tanto te piden. Tanto te piden. ¿En qué se han convertido? ¿Y tanto le piden? Y eso no quiere decir Me sumo, y eso tanto no- le piden y en qué se han convertido. y eso no Porque quiere decir atentar contra la gobernabilidad, eso no quiere supuesto que decir no, cuidar la no. institucionalidad. es la verdad. Pero vuelvo a decir, si poníamos el grito en el cielo antes, cuando el kirchnerismo puteaba, violentaba a un montón de periodistas, ¿y hoy no lo hacemos? Si poníamos el grito en el cielo cuando el kirchnerismo o algún otro gobierno gobernaba a diestra y siniestra con decretos de necesidad de urgencia y tenía una ley inconstitucional como la 26.122 que regula los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, y hoy decimos que es a favor de la gobernabilidad, y así te puedo... ¿Y por qué? ¿Qué crees que es lo que pasa? Porque también aparece ese periodismo ensobrado, los empleados del mes del gobierno, que vos decís, che, yo laburé con ustedes. Se indignaban por cosas por las que yo también me indignaba, pero de repente ahora perdieron la memoria, no se indignan más por nada. Ah, no, bueno, porque es esto o el kirchnerismo, es esto o no sé qué. Sí, pero pará, porque estos tipos son una asociación ilícita, Libra, las valijas, todas las cosas que podés mencionarles. Fentanilo, el fentanilo nadie habla. Pero Hubo por, 100 por y eso pico es- muertos. Por eso que creo que es importante que algunos estemos parados donde estamos parados para dar testimonio. Para dar testimonio y para
para ser un fiel de la balanza y del equilibrio que necesita el Parlamento para los próximos tiempos, porque si no vamos a estar en la locura de los extremos. Y en el medio es un negocio para un montón de gente, menos para y en el nosotros. medio de la locura de los extremos, millones de argentinos que van a ser arrastrados. Por eso, a ver, para mí es central que el próximo domingo vayan a votar. Y en este caso... Decíselo a él que le da mucha No, fiaca no, y dice no. que no quiere ¿Cómo votar. voto porque en le- blanco? Vos fíjate, no está la No, opción de votar en blanco. Bueno, que no no, marcando no, ninguna, pero yo Sí, te... me yo la te marcan, puedo- pero me lo marcan los fiscales, que Mirá, no marco ninguna y le pero dejo... mirá, ahí esa es la de la Ciudad de Buenos Aires, si no me veo porque la veo en el quinto lugar. En No, el Sí, quinto, es la de la Ciudad de Buenos Aires. esa es la de la esta Ciudad de es la Buenos ciudad, Aires. sí. Esa que tenés vos en la Ciudad de Buenos Aires, en el quinto lugar, puedo dar fe, hay candidatos que tienen una seriedad, no pongas esa una cara, responsabilidad, el equilibrio que necesita el Congreso de la Nación, que son el caso de Marcela Campagnoli al Senado, Hernán Reyes, que es actual legislador como candidato a diputado nacional, y la pelea que está dando Juan Manuel López Estuvo el otro día en la acá, provincia Juan de Manuel. Buenos Aires con un montón de intendentes radicales, y así te podría nombrar el caso de Rubén Mansi en Catamarca, Pedro Muñoz en Santa ¿Qué va a pasar el Cruz. domingo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a ser el mapa? ¿Qué le vamos a mostrar a Donald Trump? Bueno, digamos, ¿no? va- ¿Qué es lo importante? Bueno, yo creo, Vivi, que va a depender mucho ¿De la gente que vaya a votar? De la gente que vaya a votar, y si en las últimas 72 horas se polariza aún más y esa polarización concentra la mayor cantidad de votos. Ojalá ¿Y qué que, puede pasar para ojalá que se esto- polarice más Ojalá aún? que esto no sea así. Coincido con la decisión que tomó la Cámara Nacional Electoral, que el resultado tiene que ser analizado distrito por distrito, porque que corresponde. es lo que corresponde, porque aparte estamos eligiendo diputados y senadores, y que ahí vamos a ver el mapa de cómo va a quedar conformada la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para los próximos 2 años, hasta el 10 de diciembre del 2027. Pero ¿cómo lo ves? ¿Algún porcentaje? ¿Viste alguna encuesta? No, la verdad que no vi encuestas, algunos te dicen bastante polarizada en la provincia de Buenos Aires, pero que con una diferencia a favor hoy del peronismo. En la Ciudad de Buenos Aires la verdad que no sé qué va a pasar. Yo la verdad que el candidato a diputado a nacional que lleva La Libertad Avanza es el personaje que entregó ficha limpia. Fargosi. Fargosi es el candidato Qué mentiroso. que entregó ficha limpia Qué en el mentiroso. Senado de la Nación. Pero Y que lo tienen escondido pero que bajo a la su vez- alfombra, Pero sí. que a su vez también, hay que decirlo, es el que acordó en su momento un concurso de jueces en el Consejo de la Magistratura con el kirchnerismo, y que por eso fue expulsado del colegio público. ¿Cómo convive Fargosi Nazi con el amor del presidente de la Nación por Israel? Bueno, la verdad que Es un quilombo ese. que esas inconsistencias éticas... Nazi, claramente, por eso, la DAIA lo calificó de a ver, nazi. esas inconsistencias éticas... Antisemita, por lo menos, ¿no? Digamos, la verdad que... No. Y bueno, ¿Te sorprende? Otra vez vuelvo quizás a la historia política, porque nada, todos tenemos una historia y tu devenir te hace amigo o compinche o colega de un montón de gente que está en otro lado, en otra posición ideológica hoy o en otra posición dentro de la Cámara. ¿Te sorprende algo de todo esto que estás viviendo respecto del PRO, por ejemplo, que está jugando tan Patricia abiertamente a favor de la Bullrich, Libertad Avanza? Mauricio Macri, que quiere volver. yo O- creo que dicen. un sector del PRO, porque hay otro sector del PRO que yo quiero reconocer, que trata de resistir la embestida violeta, y esto yo lo quiero reconocer, y que también hay un espíritu de lo que fue Juntos por el Cambio en la esencia principal, que creo que es parte del desafío que tenemos de acá al domingo, de ir a buscar muchos de esos votantes que en su momento se quedaron en su casa. ¿Qué queda de Juntos por el Cambio hoy? ¿Qué es de la vida de los viejos meados, no? Nosotros No, que a ver, estamos- a ver, están enojados los viejos meados con este creo que gobierno.
queda ese espíritu de cómo era compatible la visión y potencia republicana institucional con la de desarrollo sostenible de un país, el tema de poder discutir reformas estructurales que necesita la Argentina. Creo que queda ahí. Ahora, ¿cómo convences a la gente que salga de su casa cuando veíamos un video, por ejemplo, de Mauricio Macri indignado con este gobierno porque le armaron por inteligencia artificial algo que él no dijo en las elecciones pasadas, hablaba de fraude electoral y terminan yendo juntos? O te sumo algo más, porque nos queda poco tiempo, o una narcodiputada que no es echada del Congreso y quiere ser senadora. Bueno, pero... Digo, es moral. ¿Ves eso y decís, me quedo en casa? Eso habla más de ellos que de otros. Pero por eso yo quiero resaltar algún tipo de resistencia. Con eso cerrás, Maxi. No, yo quiero resaltar y rescatar algún tipo de resistencia que veo en muchísimos amigos y ex colegas o colegas de lo que fue Juntos por el Cambio. Yo lo quiero resaltar y creo que es parte del desafío que tenemos camino al 2027, cómo construir algo que esté parado en otro lado y corrido de estos dos extremos que arrolla cualquier cosa que se le ponga enfrente. Gracias, Maxi Ferraro. Gracias un placer a haberte ustedes tenido. Encantado de haberlos visitado. Avisanos si alguno va en cana, si lo va a buscar la policía. Les voy algo pasando queremos saber. el deadline, cómo vamos llevando la comisión investigadora. Por lo menos que vaya algo. Karina, ya con eso, mirá. La última, ¿extrañás a Larreta? No sé, digo. ¿En la ciudad? Sí, no sé, qué sé yo. Digo, Larreta, que Larreta en su momento estaba cerca de Lilita. Larreta era Juntos por el Cambio, era el PRO, y de repente se pudrió todo. Como todos saben, yo fui su primer candidato a diputado nacional en la interna junto con Patricia, después tercer candidato a diputado nacional ya con Patricia candidata a presidente. Y con respecto a lo que fue de jefe de gobierno, sí, por supuesto, comparado en muchos aspectos con lo que es la actual gestión, me parece que... ¿Crees que funcionaría una ancha avenida del medio, esto que vos decís tanto de Mira, los polos opuestos? No sé ¿Quiénes si, serían, la ¿no? ancha avenida del medio, no sé si es una sumatoria de superestructura o de dirigentes. Yo creo que también tenemos que hacernos cargos de la crisis de representación y la crisis de oferta que hoy tiene el sistema político, y que eso erosionó muy fuerte en lo que fue el 2023 con la aparición de la figura de Milei como candidato y después como presidente de todos los argentinos. Así que yo no me animaría a que la futura construcción camino al 2027 sea solamente la sumatoria de su superestructura, porque creo que no alcanza y creo que eso no invita a que la gente se sienta representada como se tiene que sentir representada, y que una idea de país enamore de vuelta a muchísimos argentinos y eso te permita construir una mayoría. Gracias, Maxi. No, gracias a ustedes. Nos vamos, pero antes te respondió Virginia Gallardo, que le preguntaste por qué tenía el domicilio en un terreno baldío que ni siquiera es de ella y la licencia de conducir. Sí, me respondió, le escribí: hola Virginia, ¿cómo estás? Damián Rojo te saluda, te quiero consultar porque dicen esto que tu dirección es trucha en Corrientes, que es un terreno baldío. Todo lo que ya sabe. Gracias, Maxi. Y me